Para la siguiente aplicación de circuitos eléctricos vamos a tener en cuenta varias, digamos, notaciones. Primero, en este circuito eléctrico vamos a manejar lo que son dos mallas. Una malla, digamos, es cada cuadro que se forma en esta parte. Bueno, aquí tengo dos cuadros, ese lo vamos a llamar una malla. La otra notación, si yo tengo esto, bueno, que es, vengo de una línea y encuentro una línea, digamos así, zigzagueada, esto es la notación de una resistencia. ¿Ok? Y la resistencia, su valor está en ohms. Ohms se expresa de esta letra. Y finalmente, la última notación es una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje tiene, bueno, la raya más pequeña indica que es el negativo y la raya más grande es el positivo. En esta fuente de voltaje va a estar expresada en volts. ¿Okay? Esto es lo que nosotros ocupamos, digamos, para enchufar la televisión o el equivalente a una pila. Eso es lo que nos provee de energía al circuito. Ahora, a través del circuito van a estar resistencias y fuentes de voltaje, y a través de esta va a circular algo que le vamos a llamar corriente. ¿Okay? Entonces, la corriente vamos a proponer dos cosas. Puede girar a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Nosotros vamos a decidir nosotros el signo que vamos a proponer. ¿Okay? Entonces, esa corriente yo lo voy a nombrar con la letra I, y esta va a estar dada en amperes. En amperes. ¿Okay? Que se expresa con la letra A. Ok, entonces vamos a tener eso, y nosotros vamos a tener un sistema que va a tener 2, 3, 5, muchas mallas, y en las cuales van a estar resistencias y fuentes de voltaje. Yo lo que voy a encontrar es cuál es la corriente que circula por cada una de estas mallas. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a auxiliar de la ley de Ohm. La ley de Ohm, ya la conocen muchos, es voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Si yo sé la resistencia y la corriente que circula en cada uno de ellos, yo puedo encontrar el voltaje. De aquí, bueno, no vamos a ocupar otro despeje, de hecho es esta parte, y vamos a auxiliarnos de las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff nos dice que, bueno, de Kirchhoff nos dice que la suma del voltaje de, por ejemplo, en esta malla, del voltaje que se genera en esta parte y el voltaje que se genera en esta parte, va a ser igual al voltaje que me ofrece, digámoslo así, mi pila o mi fuente de voltaje. ¿Okay? Entonces, de este lado también, si yo sumo el voltaje que me genera este más el voltaje que me genera este, debe ser igual a esta parte. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a agarrar y proponer nuestro sistema de ecuaciones? Lo primero que vamos a decir que esta, por ejemplo, sería la malla 1 y esta va a ser la malla 2. Malla 2. Ok. Ok, primero ya sé que es la malla 1 y la malla 2. Segundo paso, si no me dan el sentido de la corriente, yo la propongo. Generalmente se propone de la fuente de voltaje. Bueno, si hay más de una, nosotros solamente tomamos la que nosotros queramos y vamos a decir que parte de menos a más. Entonces va a agarrar y de esta de menos va a hacer este giro. De esta de acá de menos va a ser este giro. Si yo lo propongo al revés, a la hora de los resultados, o si en este caso está fallido, a la hora de los resultados me va a salir una corriente negativa. Eso significa que mi corriente no gira en ese sentido que yo la propuse, y nada más la invierto en el dibujo, pero no tengo que volver a hacer los cálculos. Ahora, vamos a enfocarnos en la malla 1. En la malla 1 vamos a sacar nuestras ecuaciones. Para eso vamos a agarrar, y nosotros vamos a agarrar cualquier punto de las cuatro esquinas que nosotros queramos de la malla 1, ahorita ignoramos tantito la malla 2, de estas cuatro esquinas, y vamos a empezar a hacer un recorrido de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, si yo agarro este punto, o si yo agarro este punto, bueno, si yo agarro este punto, me voy de aquí y voy a empezar a hacer mi recorrido de izquierda a derecha alrededor del cuadrado hasta volver a ese punto. Entonces hago y encuentro esta resistencia, después me voy con esta resistencia, aquí no tengo nada y aquí me encuentro mi fuente de voltaje. Si empiezo con este punto, me encuentro con esta resistencia, aquí no encuentro nada, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, estoy haciendo mi recorrido para encontrar esta parte. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer?
voy a agarrar y de preferencia voy a hacer el recorrido en favor de digamos, el sentido que propongo de la corriente. Aunque yo les dije de izquierda a derecha, si yo propuse mi corriente de esta forma, entonces yo voy a agarrar y recorrerlo de este punto a este punto, de este punto a este punto y a regresar acá. O si empiezo acá, va a ser, empiezo en este punto, me voy a este punto, a este y regreso al primero. El chiste es hacer el recorrido en favor de la corriente que yo estoy proponiendo para que no tenga problemas con los signos. Entonces, supongamos que yo voy a empezar con este punto. ¿Okay? Empiezo con este punto y lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a empezar mi recorrido hacia este lado y en este tramo no encontré nada. No pongo nada en mi ecuación. En el siguiente tramo voy a encontrar esta resistencia. Voy a agarrar y voy a hacer la suma de los voltajes de cada uno. Los voltajes que se generan aquí por la ley de Ohm era la resistencia por la corriente. Entonces voy a agarrar y voy a hacer el valor de la resistencia y lo voy a multiplicar por la corriente. Pero aquí mucho cuidado. Aquí es una corriente que está compartida. Esta resistencia está compartida en la malla 1 y en la malla 2. Aunque estamos estudiando la malla 1, también la afecta la corriente de la malla 2. ¿Cómo lo voy a poner? Primero, como estoy estudiando I1 y estoy recorriendo a favor de I1, voy a ponerle I1. Voy a sumar o restar según la corriente que está I2 propuesta. Si va, como yo estoy recorriendo de esta forma, I1 también va en este sentido. I2, como está recorriendo de esta forma, al llegar acá va a ser esta parte. Está recorriendo de la misma forma que yo estoy recorriendo en mi corriente de mi malla 1. Entonces, si está el mismo sentido, aquí va a ir un más I2. Si estuviera en contra, que yo lo propusiera, bueno, que yo desde un inicio yo lo propuse, digámoslo así, al revés, que ahora se propone acá, a la hora de hacer mi recorrido, la I2 estaría haciendo esta parte, estaría bajando. Entonces aquí se pondría una resta. En este caso, como lo propuse al revés, que están girando los dos en este sentido, entonces tanto I1 y I2 se suman acá. Ok, ya acabé con esa resistencia. Vamos en este punto. Me sigo en mi malla 1 y me voy para acá. En este lado me encuentro con la resistencia de 7 ohms. Aquí le voy a poner más 7, pero aquí no intercede otra corriente. La corriente 2 nada más intercede en la de 5 ohms. En este lado no está con otra malla en común. Entonces nada más voy a poner 7 por la corriente, que sería 7 por I1. Llegando acá, voy y me encuentro con la fuente de voltaje. La fuente de voltaje está en volts, no se multiplica por nada. La voy a poner sumando o restando dependiendo la raya que me encuentre. Si es la raya la grande, y que significa el positivo, acá la voy a poner sumando. Más 40. Si me hubiera encontrado que estuviera al revés, me encuentro con la raya pequeña, en la hora de mi recorrido, ese va a ser menos. Entonces es más 40 y regreso y ya regresa a mi punto inicial. Esto va a ser igual a 0. Entonces la ecuación que tengo de acá va a ser 5 y 1 más 5 y 2 más 7 y 1. Voy a pasar el 40 al otro lado, va a ser igual a menos 40. En este caso sería 5 más 7, sería 12 y 1 más 5 y 2. Esto va a ser igual a menos 40. Y ya tengo la ecuación que me define mi malla 1. Vamos con la ecuación que me define mi malla 2. Igual, estoy haciendo el recorrido de esta forma. Si yo empiezo por acá, o empiezo por acá, o empiezo por acá, no pasa nada. Ahora voy a empezar de este lado para que vean que nos va a salir lo mismo. Si empiezo de este lado, lo primero que me encuentro, bueno, mi recorrido va a ser de esta forma, como va recorriendo la corriente. Lo primero que me encuentro es esta fuente de 50 volts. Como está la raya grande primero, le pongo más 50, que sería 50 positivo nada más. Después paso, aquí ya no me encuentro nada, de aquí ya no me encuentro nada, y cuando llego acá es la misma historia. Esta de 5 ohms más la de 5 ohms se va a multiplicar por las corrientes que tiene. En este caso va a ser I2 como estoy moviéndome a favor, y checo I1. Como mi recorrido igual va a ser de aquí para acá, checo si I1 va al mismo sentido que mi corriente, que mi recorrido. En este caso, como va al mismo, se va a sumar.
como en el anterior, si hubiera sido al revés, yo lo hubiera propuesto hacia abajo, este va a ser menos. Entonces aquí, como mi recorrido va hacia arriba, este va a ser más y 1. Sigo, ya acabé con esta y me encuentro con la de 6 ohms. La de 6 ohms, le pongo 6 por la corriente que circula por esta parte, que sería I2. Esto va a ser igual a 0. Realizo mis multiplicaciones y me va a quedar, si la hago en orden, 5 por I1 más 5 por I2 más 6 I2 más 50. Esto es igual a 0. De aquí las ordeno, me va a quedar que esto es 5 y 1 más 11 y 2. Esto es igual a menos 50. ¿Ok? Ya tengo de hecho mis dos ecuaciones. Esta me define la malla 1 y este me define la malla 2. Ya si resuelvo ese sistema de ecuaciones, ya puedo agarrar y encontrar la solución óptima para ese sistema que tiene dos mallas. De hecho, ya al tener mi sistema de ecuaciones, yo ya lo puedo resolver. La vez pasada lo resolvimos con sustitución, ahora lo vamos a hacer con eliminación. Con eliminación voy a agarrar y voy a eliminar, por ejemplo, I1. Entonces, me va a quedar que el primero, como voy a eliminar I1, lo voy a multiplicar por 5. Y el segundo, como voy a eliminar I1, lo voy a multiplicar por el coeficiente de I1, que sería 12. De aquí voy a elegir que uno tenga el signo negativo, entonces siempre escojo el primero, ahora voy a escoger el segundo, entonces que el segundo sea esa parte. Realizando esa multiplicación, 5 por 12 va a ser 61 más 5 por 5 es 25 y 2, y esto va a ser igual a 5 por menos 40 menos 200. En esta parte, menos 12 por 5 me queda menos 60 y 1, menos 12 por 11 me va a quedar 132, pero negativo, menos 132 y 2, y menos 12 por menos 50 me va a quedar 600. ¿Ok? De acá vamos a tener esta parte, hago suma y resta y se me van a eliminar estos de acá. Y me va a quedar 25 menos 132, eso va a ser menos 107, y 2 va a ser igual a 400. Despejo I2 y va a ser igual a 400 entre menos 107. Esto me va a quedar que es menos 3.73. Y esto va a estar en amperes. Ahora, aunque me dé negativo, eso significa que está de forma contraria a la corriente que yo le estoy proponiendo en I2, pero ahorita todavía no la cambio. Primero con este valor encuentro I1 y ahora sí realizo los cambios en mi dibujo. Entonces, si sustituyo acá, me va a quedar, vamos a cambiarle a, en la primera 12 I1 más 5, lo voy a hacer con la fracción de menos 400 sobre 107 va a ser igual a menos 40. De acá realizo y me va a quedar 12 y 1 va a ser igual a menos 40. Y este que está restando va a pasar sumando y de una vez hago mi operación. 5 por ¿qué es? 400 entre 107. Esto me va a quedar 2000 sobre 107. ¿Okay? Realizando esa operación me va a quedar 12 y 1 es igual a menos 2280 sobre 107. ¿Okay? Que eso lo dividimos entre 12 y 1 me va a quedar que, bueno, ya es menos 2280 entre 107 y aquí por 12. Esto me va a quedar, ya simplificado, va a ser menos 190 sobre 107. Y esto es equivalente a
menos 1.77. Ok, bueno, lo pongo más abajito acá. Y 1 es igual a menos 1.77 amperes. Ahora, ¿qué significa esto? De hecho, ya las dos corrientes me salieron negativas, entonces me está diciendo que propuse mal el dibujo. Eso es lo siguiente, si yo agarro y quiero bueno, proponer de nuevo mi dibujo, este es el original que yo propuse, pero al salirme los dos valores de las corrientes negativas, me está diciendo, ¿sabes qué? Cada uno que propusiste está mal. En vez de hacer esta parte I1, me va a hacer esta parte. Va a salir del más y se va a ir al menos. Esto va a ser I1 y I2 va a ser esta parte. Ahora nosotros no tenemos que volver a hacer todos los cálculos, de hecho ya nos quedó, ya simplemente es el sentido de las corrientes. Y por ejemplo, si nos pidieran cuál es el voltaje, el voltaje que pasa por esta resistencia de 7 ohms, el voltaje, recuerden que va a ser la resistencia por la corriente. Por el voltaje de esa de 7 ohms pasa I1 nos regresamos y le quitamos el signo, va a valer 1.77 porque ya la corregimos, nunca se agarra con negativos. Entonces me va a quedar que el voltaje que pasa por esa resistencia va a ser de 7 por 1.77 es de 12.4 volts. De hecho, si calculamos para cada una, el voltaje, bueno, este es para la de 7 ohms. Vamos a calcular para la de 6 ohms. Vamos a hacer para la de 6 ohms. El voltaje va a ser igual a los 6 por la corriente, aquí sería la corriente 2. La corriente 2 es de 3.73. Esto me va a quedar que es 6 por 3.73 va a ser de 22.38 volts. Y finalmente el de 5 ohms, aquí hay que tener mucho cuidado que va a ser los 5, pero como las dos pasan y están pasando al mismo sentido, va a ser la suma de las dos, 1.77 más 3.73. Que esto va a ser igual a 1.77 más 3.73, eso me da 5.5. Por 5 me va a quedar que es 27.5. Ok, estamos perdiendo algunos decimales. Nótense que si por las leyes de Kirchhoff, si yo sumo el voltaje de la de 7 y el voltaje de la de 5, 12.4 más 27.5 aproximadamente nos está dando los 40. Si yo sumo de la malla 2 el voltaje de la de 6 más 5, 22.38 más 27.5 es aproximadamente los 50 volts. ¿Ok? Entonces, de hecho, la solución ya la habíamos encontrado acá. Nada más checamos lo de los signos para corregir el sentido de la corriente. Y eso sería cómo utilizar bueno, el modelado de un sistema de ecuaciones de un circuito y solucionándolo por los sistemas que nosotros ya sabemos.